Hay historias que parecen demasiado oscuras para ser reales. Experimentos secretos, personas utilizadas sin su consentimiento, documentos ocultos durante décadas y una pregunta que todavía hoy genera debates. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno cuando cree que la seguridad nacional está en juego? Durante años el nombre MK Ultra fue considerado poco más que una teoría conspirativa. Muchos pensaban que era un mito inventado por la cultura popular. Sin embargo, con el paso del tiempo, miles de documentos fueron desclasificados por la CIA y demostraron que el programa realmente existió. Lo que comenzó como un proyecto ultra secreto de la CIA terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controvertidos y oscuros en la historia de la inteligencia estadounidense. Pero aquí aparece un problema. Cuando un secreto finalmente sale a la luz, alrededor de esa verdad comienzan a crecer nuevas historias. Algunas tienen pruebas, otras nacen únicamente de rumores. Y distinguir una de otra no siempre es sencillo. En este episodio vamos a reconstruir la historia de MK Ultra desde sus orígenes. Analizaremos qué ocurrió realmente, qué buscaba la CIA, qué experimentos fueron confirmados por documentos oficiales y qué afirmaciones siguen sin evidencia suficiente. Porque para entender un misterio primero hay que separar los hechos de las creencias. Esto es Nexus Podcast y así comenzamos con esta historia. Capítulo 1. El miedo que cambió la Guerra Fría. Para entender MK Ultra, debemos viajar a comienzos de la década de 1950. La Segunda Guerra Mundial ya había terminado, pero el mundo, lejos, estaba de estar en paz. Estados Unidos y la Unión Soviética habían comenzado una competencia silenciosa, conocida como la Guerra Fría. No era una guerra de grandes batallas entre grandes ejércitos, era una guerra de inteligencia, de espionaje, de tecnología y de control. Cada avance del enemigo era visto como una amenaza existencial. En esos años comenzaron a circular informes sobre soldados estadounidenses capturados durante la Segunda Guerra de Corea, o durante la Guerra de Corea, mejor dicho, que tras ser liberados parecían haber cambiado radicalmente sus ideas. Algunos confesaban crímenes que nunca habían cometido. Otros criticaban públicamente a su país. La palabra que empezó a repetirse era inquietante: lavado de cerebro. Aunque hoy sabemos que muchas de aquellas historias fueron exageradas o mal interpretadas, en ese momento la CIA creyó que la Unión Soviética y China habían podido descubrir técnicas capaces de controlar completamente la mente humana. Y si el enemigo realmente podía hacerlo, Estados Unidos no estaba dispuesto a quedarse atrás. Así, nació una pregunta que cambiaría la historia. ¿Es posible manipular la voluntad de una persona hasta hacer que obedezca cualquier tipo de orden? La búsqueda de esa respuesta dio origen a uno de los programas secretos más polémicos jamás financiados por el gobierno de Estados Unidos. Su nombre en clave era Proyecto MK Ultra. Y lo que ocurrió después superó incluso la imaginación de quienes lo habían creado. Capítulo 2. ¿Se puede programar una mente? ¿Qué es lo que convierte a una persona en quien es? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestra personalidad? ¿Nuestras emociones? ¿O simplemente las decisiones que tomamos todos los días? Ahora imagina que alguien pudiera modificar todo eso. No hablamos de ciencia ficción.
hablamos de una pregunta que durante la Guerra Fría comenzó a obsesionar a los servicios de inteligencia. ¿Puede una mente ser controlada? Si una persona deja de confiar en sus propios recuerdos, si ya no distingue la realidad de una mentira, si el miedo, el dolor o una alteración, o mejor dicho, una sustancia alteran completamente su percepción, ¿sigue siendo la misma persona? Ese fue el verdadero objetivo detrás del proyecto MK Ultra. No buscaban solamente crear un suero de la verdad, como muchas veces se dice. Buscaban entender dónde estaba el límite de la mente humana. ¿Cuánto estrés puede soportar alguien antes de quebrarse? ¿Hasta qué punto pueden manipularse las emociones? ¿Es posible implantar una idea? ¿Se puede borrar una voluntad para reemplazarla por otra? Hoy, estas preguntas siguen inquietando a psicólogos, neurocientíficos y especialistas en el comportamiento humano. Porque controlar un cuerpo puede ser relativamente sencillo. Controlar una mente es algo completamente diferente. La mente construye nuestra identidad, decide qué amamos, qué tememos, en quién confiamos y cómo interpretamos el mundo. Si alguien lograra modificar esa interpretación, no estaría cambiando únicamente nuestros pensamientos, estaría cambiándonos a nosotros mismos. Y fue precisamente esa posibilidad la que llevó a la CIA a financiar uno de los programas más polémicos de su historia. No comenzaron con grandes experimentos, comenzaron intentando descubrir qué ocurría cuando la percepción de una persona dejaba de pertenecerle. Y ahí apareció una sustancia que prometía abrir una puerta hacia un territorio desconocido. Un territorio completamente desconocido. Esa sustancia es la que se conoce hoy en día como el LSD. Capítulo 3. Cuando la realidad deja de ser confiable. Imagina despertar una mañana sin poder confiar completamente en lo que ves, en lo que recordás o incluso en lo que sentís. No porque hayas perdido la razón, sino porque alguien logró alterar la forma en que tu cerebro interpreta la realidad. La psicología nos enseña que la mente humana no funciona como una cámara de video, no registra los hechos exactamente como ocurrieron. En realidad, reconstruye constantemente la realidad a partir de recuerdos, emociones, expectativas y experiencias previas. Eso significa que nuestra percepción puede ser influenciada, y esa fue una de las ideas que despertó el interés detrás de MK Ultra. Si la percepción puede cambiar, entonces también puede cambiar el comportamiento humano. El miedo, por ejemplo, reduce nuestra capacidad para analizar una situación bajo claridad. Bajo una amenaza constante, el cerebro deja de priorizar el razonamiento y se concentra únicamente en sobrevivir. Algo similar ocurre con el aislamiento prolongado. El ser humano necesita estímulos, conversaciones y contactos con otras personas para mantener un equilibrio psicológico. Cuando esos elementos desaparecen, la percepción del tiempo puede alterarse, aparecen dificultades para concentrarse y en algunos casos la propia realidad comienza a sentirse confusa. También existe otro fenómeno conocido como sugestión. Cuando una persona deposita una confianza absoluta en otra figura de autoridad, puede aceptar ideas o interpretaciones que, en circunstancias normales, cuestionaría. No significa que pierda completamente el control de su mente, sino que determinadas condiciones pueden volverla mucho más vulnerable a la influencia externa. Eso demuestra una realidad incómoda. Nuestra mente es extraordinariamente poderosa, pero también es mucho más frágil de lo que solemos imaginar. Por eso la gran pregunta nunca fue
si era posible crear personas completamente controladas, como tantas películas nos han mostrado. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuánto hace falta para modificar el entorno de alguien para cambiar la forma en que piensa, siente o actúa? Esa pregunta sigue siendo objeto de estudio de la psicología moderna y también explica por qué el proyecto MK Ultra continúa despertando tanto interés décadas después. Porque más allá de los documentos desclasificados por la CIA y de las teorías que aún circulan, dejó una certeza inquietante. La batalla más importante nunca ocurre fuera de nuestra cabeza, siempre ocurre dentro de nuestra propia mente. Capítulo 4. La manipulación no siempre se parece a lo que imaginamos. Cuando escuchamos la expresión control mental, casi todos imaginamos la misma escena, una persona hipnotizada, sin voluntad propia, obedeciendo órdenes como si fuera una simple máquina. Pero la psicología plantea algo mucho más inquietante. La influencia rara vez es absoluta, casi siempre es gradual. Ninguna idea cambia nuestra forma de pensar de un segundo para otro. Lo hace lentamente, a través de pequeñas repeticiones, emociones, experiencias y mensajes que, sin darnos cuenta, comienzan a formar parte de nuestra manera de interpretar al mundo. Por eso la mayor influencia no siempre es la que más ruido hace, es la que pasa totalmente desapercibida. Todos creemos que tomamos decisiones completamente racionales. Sin embargo, gran parte de nuestras elecciones están influenciadas por factores que ni siquiera percibimos. El entorno en el que crecimos, las personas que admiramos, las historias que escuchamos, las noticias que consumimos y hasta la forma en que una información se nos es presentada. La mente busca atajos constantemente. Es una forma de ahorrar energía. Por eso esos atajos también pueden llevarnos a aceptar una idea sin cuestionarla, a rechazar otra únicamente porque contradice nuestras propias creencias, o recordar los hechos de una manera distinta a cómo ocurrieron realmente. Eso no nos convierte en personas débiles, nos convierte en seres humanos. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que dejó el proyecto de Mecha Ultra. No porque haya demostrado que es posible controlar completamente a una persona, sino porque recordó al mundo que la mente puede ser influenciada mucho más de lo que nos gusta admitir. Hoy no vivimos en laboratorios secretos ni participamos en experimentos clandestinos por agencias de inteligencia, pero seguimos expuestos todos los días a intentos de influir en nuestra manera de pensar o de vivir. La publicidad busca captar nuestra atención. La propaganda intenta orientar nuestras propias opiniones. Las redes sociales seleccionan qué vemos y qué dejamos de ver. Nada de eso significa que exista un control absoluto sobre nuestras decisiones, pero sí demuestra que la batalla por nuestra atención y por nuestra forma de interpretar la realidad continúa vigente. Tal vez el verdadero legado de MK Ultra no sea un experimento de la Guerra Fría, tal vez sea habernos obligado a hacer una pregunta que sigue siendo tan incómoda como necesaria. ¿Cuántas de las ideas que defendemos nacieron realmente de nosotros y cuáles fueron sembradas por el mundo que nos rodea? Capítulo final. El experimento que nunca terminó. Cuando pensamos en el proyecto MK Ultra, es fácil imaginar que todo quedó atrás. Un programa secreto, documentos desclasificados, una etapa oscura de la Guerra Fría que terminó hace décadas. Pero quizás esa sea la conclusión más cómoda que podemos pensar. Porque el verdadero experimento nunca fue únicamente MK Ultra.
El verdadero experimento siempre fue la mente humana. Durante este episodio hablamos de memoria, de percepción, de miedo, de influencia y de la necesidad que tiene nuestro cerebro de encontrar respuestas, incluso cuando no las hay. Y eso nos lleva a una última reflexión. Todos creemos conocer nuestras propias ideas, creemos que elegimos libremente qué pensar, qué creer y qué defender. Pero ¿cuántas de esas ideas nacieron realmente de nosotros? Cada conversación que tenemos, cada libro que leemos, cada noticia que consumimos y cada experiencia que vivimos deja una marca en nuestra forma de interpretar el mundo. Nuestra identidad no aparece de un día para otro, se construye. Y esa construcción nunca termina. Quizás por eso la historia de MK Ultra sigue despertando tanto interés en la sociedad. No solamente porque revela hasta dónde puede llegar un gobierno, en este caso el de Estados Unidos, impulsado por el miedo, sino porque nos obliga a enfrentar una realidad mucho más cercana. Nuestra mente no es una fortaleza inexpugnable. Es extraordinaria, creativa y capaz de adaptarse como ninguna otra cosa en la naturaleza. Pero precisamente por esa capacidad también puede equivocarse, ser influenciada y cambiar. Y reconocer esa vulnerabilidad no nos hace más débiles, nos hace más conscientes. Tal vez la mejor defensa contra cualquier intento de manipulación no sea desconfiar del todo, sea aprender a hacernos mejores preguntas, cuestionar nuestras certezas, aceptar que podemos estar equivocados y comprender que el pensamiento crítico no consiste en negar todo lo que escuchamos, sino en tener la paciencia de buscar evidencia antes de sacar una propia conclusión. Porque una mente que se hace preguntas es mucho más difícil de manipular que una mente convencida de que ya tiene todas las respuestas. MK Ultra dejó documentos, polémicas y heridas que todavía forman parte de la historia. Pero también dejó una lección que trasciende cualquier gobierno, cualquier época y cualquier experimento. La libertad más importante no siempre es la de nuestros movimientos. La libertad más importante es la de poder pensar por nosotros mismos y tener un pensamiento crítico propio. Mi nombre es Axel. Esto fue Nexus Podcast. Y recordá, los mayores misterios no siempre están ocultos en archivos clasificados. A veces están dentro de nuestra propia mente. Nos vemos siempre mucho, pero mucho más pronto que tarde.